¿Sabía usted que el 23 de septiembre se conmemora el Día Nacional contra la Trata de Personas? Cometemos un error cuando pensamos que la trata de personas está exclusivamente vinculado, Juan Carlos, a la explotación sexual, ¿no? Estuve con el presidente hace unos meses atrás en la zona de La Pampa, donde las mujeres eran explotadas sexualmente en unas condiciones de infierno. Y claro, la que pretendía escapar, la mataban. Pero la trata de personas incluye, por ejemplo, eso que usted a veces ve en centros comerciales, como se ha denunciado aquí, Juan Carlos, o en las esquinas, en las calles, ¿no? La mujer que va cargando, que va arrastrando a los niños que van pidiendo limosna. Eso también podría calificar como trata de personas. Hechas las investigaciones, hay casos en los que a los niños los prestan, les sacan los zapatos para que caminen por las calles y puedan causar incluso mayor impresión en las personas a las que les piden algo de dinero. Es bastante amplio el tema, hay que estar bien alertas, porque podríamos ser elementos de cambio, ¿no? Si somos testigos de una cosa así y tomamos acción. ¿Cómo hacerlo? Entonces, de eso nos va a hablar esta tarde Luis Enrique Aguilar, que es director de programas y proyectos de la ONG CHS Alternativo. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. A ver, usted nos puntualizaba el tema, ¿no? No solamente es explotación sexual, que uno lo asocia directamente. Hay otro tipo de explotaciones que como que pasan dentro del escenario urbano, como que pasan desapercibidas, ¿no? Efectivamente. Digamos, la mayoría de casos que se han conocido por parte del Estado, cerca del 64% de los casos suelen estar vinculados a situaciones de explotación sexual. Sin embargo, la información que manejamos es que un 31% de los casos, por ejemplo, son de explotación laboral. Recordemos, solamente como un ejemplo, la situación de las Malvinas, que era una clara situación de explotación laboral y esclavitud, porque se presentaban los dos fenómenos a la vez, que es una característica también de los chicos la trata de personas. Está hablando del caso en las Malvinas de... Sí, que murieron en el chicos container. que murieron en el container, en el centro comercial Nicolín, en la galería Nicolín. Que eran encerrados. Los con candado, sí. claro. Con candado. Ajá, ya, y adicionalmente, como bien lo mencionas, Pamela, han estado todas estas situaciones que se han ido identificando de situaciones de trata con fines de mendicidad. Se calcula que un 3% de los casos que se han conocido hasta el momento están vinculados a casos de explotación de niños en condiciones de mendicidad. Sin embargo, recién ha empezado en realidad la acción de investigación proactiva por parte de la Fiscalía. La Fiscalía tiene toda una programación de operativos preventivos en algunos casos. Esto ha sido favorecido por ya tener una oficina especializada en este tipo de crímenes que a veces son pues muy difíciles de determinar legalmente, ¿no? Pero una fiscalía especializada sí tiene claro el asunto, ¿no? Para tipificarlo adecuadamente. Efectivamente, desde el año 2014 el Perú cuenta con fiscalías especializadas en lucha contra la trata de personas, son 8 en total. En Lima estas están divididas por sectores, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, y eso ha permitido que la actividad por parte de la Fiscalía pueda ser mayor en la persecución del delito. Entonces, ahora están pudiendo entrar en fenómenos que antes no podían ver por la dimensión de la acción que tenían que desarrollar. Y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con mendicidad, ¿no? En la que están involucrados casi todos los fiscales, obviamente en función y en proporción de la relevancia de las situaciones en cada... Hay otro aspecto también que es muy duro. Personas, sobre todo niños y adolescentes que son extraídos de zonas rurales hacia las grandes ciudades, muchas veces incluso hacia casas de propios familiares donde son también explotados laboralmente. Por ejemplo, se les obliga a trabajar con la idea de que van a tener un futuro mejor, de que se van a educar. Claro, los voy a educar, los voy a tener casi como un hijo, y en realidad los tienen como un sirviente 24 horas por 7 en condiciones de esclavitud.
Esa es, además aprovecho una práctica muy usual que es la del padrinazgo, ¿no? Es decir, me ofrezco como padrino de un menor de edad y lo llevo a mi casa supuestamente a educarlo, como dicen, pero en realidad finalmente lo termino explotando laboralmente. Y es que muchas veces se desconoce que el Estado peruano, si bien no ha eliminado las posibilidades de que un niño realice determinadas labores, tiene que hacerlo bajo un determinado régimen. A partir de cierta edad, ningún niño debería trabajar o realizar ningún tipo de labor. Digámoslo al revés, ¿a partir de qué edad podría un niño realizar algún tipo de labores? Desde los 14 años. Desde los 14 Por años. debajo de eso, ningún tipo de trabajo. Efectivamente, y en aquellos que están permitidos en determinadas situaciones. O sea, por ejemplo, el realizar actividades de cocina o limpieza, etcétera, no está permitido. Al contrario, está prohibido, forma parte de la lista que tiene el Estado peruano, el Ministerio de Trabajo, de actividades no permitidas. Claro, los niños deberían estar estudiando y en sus tiempos libres en actividades de esparcimiento, deportivas y eventualmente pues apoyar a los padres. ¿Qué hay con los niños que son captados por grupos terroristas o grupos narcotraficantes? Los niños pioneritos, por ejemplo. Bueno, todavía se calcula que hay un centenar de niños en esa situación, especialmente en el Braem. Preocupa también que hayan aparecido algunas otras zonas donde se está realizando actividades de tráfico ilícito de drogas e involucran niños y familias en general. Especialmente estamos hablando, por ejemplo, de la frontera con Colombia y Brasil, específicamente la zona de Caballococha. Tenemos información de que se está produciendo estas prácticas y es una preocupación por parte de las organizaciones de la sociedad civil ver que haya mayor intervención al respecto, ¿no? Sin embargo, también somos conscientes de la precariedad todavía de la intervención del Estado en estas zonas. Son zonas que es el obligado a la protección de los menores, ¿no? ¿Cómo estamos situados en la región respecto a eso, al blindaje que el Estado le da a las personas para evitar este tipo de delitos? Bueno, el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos hace una medición anual de los avances, suele felicitar al Estado peruano en los continuos avances que ha tenido, pero sin embargo no ha podido pasar el segundo umbral, porque hay 3 umbrales todavía del Perú. Desde que se inició este conteo o este informe, se ha mantenido en el segundo umbral y ya debería ser un Estado que, por el tiempo en el que viene desarrollándose además un plan nacional de lucha contra la trata, que lo tenemos aprobado, debería avanzarse al respecto. Sin embargo, creo que... ¿Medido en qué sentido? ¿Cómo se mide, cómo se evalúa los avances? Básicamente lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es pedir información a sus embajadas y a algunos actores aliados respecto al avance de la lucha contra la trata en cada país, y a partir de eso tiene un conjunto de estándares que son 6, que están establecidos en la Ley de Lucha contra la Trata de Personas en el Mundo que tiene Estados Unidos, y dependiendo de los resultados te colocan en alguno de los 3 umbrales que se utilizan, ¿no? Ahora, una cosa que no quería dejar de mencionar, Pamela, era la importancia de la voluntad política para enfrentar esto, ¿no? Y hay una voluntad que no se está demostrando y que creo que el 23 de septiembre pudo ser nuevamente una oportunidad para hacerlo. Y es el hecho de que el gobierno todavía no ha acudido al Congreso a presentar los avances que anualmente debería presentar respecto a la lucha contra la trata de personas. Ese es un pendiente que ya... ¿Te genera una sospecha, una preocupación de que de repente son pocos los avances? Claro, no hay muchos resultados que exhibir. Por el contrario, ¿no? La verdad es que quienes estamos involucrados desde hace algún tiempo en la lucha contra la trata creemos que los avances han sido paulatinos. Sin embargo, sí preocupa el hecho de que no haya un control político, porque eso debería generar también un control político por parte del Congreso, y tampoco se pueda unir esto a lo que es la determinación del presupuesto. Este año se calcula que más o menos el presupuesto, en lugar de aumentar, va a disminuir. ¿Bajo qué argumento?
Justamente esos deberían ser los argumentos que se den. Claro. Otras urgencias. Efectivamente, pues estamos pasando de 7 millones aproximadamente de soles a 5 millones, que es lo que hemos podido calcular, que es lo que se ha solicitado. Es lo que se ha solicitado para este año 2020, ¿no? En esta nueva ley. ¿Cómo es la incidencia sobre estas variantes de explotación? Leo que una de sus cifras es que el 98%, existen más de 3.000 casos de explotación sexual detectados en el país y el 98% corresponde a la zona del oriente de la selva. ¿A qué atribuyen este fenómeno? ¿Por qué en la selva, dónde se produce más la explotación laboral, el tema de la mendicidad? ¿Hay un mapeo de eso? Sí, cada región tiene su particularidad, ¿no? Obviamente la explotación sexual, por ejemplo, suele ser en las zonas de la selva la más frecuente y la más recurrente. En Loreto hay todo un conjunto de prácticas de reclutamiento de víctimas para la explotación sexual, desde las comunidades nativas que están ubicadas en las zonas amazónicas cercanas al Amazonas o en alguno de sus afluentes. Los tratantes van a esas comunidades, captan víctimas y de alguna manera y las llevan hacia el puerto de Nauta, que es un puerto supremamente importante porque es ahí donde comienza la repartición, entre comillas, de las víctimas hacia otras zonas. Y las víctimas pueden llegar a zonas como Requena, Yurimaguas, Pucallpa, hasta inclusive Huánuco. Claro, además las extraen totalmente de su entorno. Y la modalidad es, así como en el caso del padrinazgo, me llevo a tu hijo porque le voy a dar educación, en el caso de la explotación sexual es, te ofrezco un trabajo, que supuestamente es mesera, cajera, ¿no es cierto? Aparentemente inocuos, ¿no? No un trabajo y terminan siendo esclavas sexuales. Sí, dependiendo de la edad de la víctima, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de personas adultas, sin duda la falsa oferta de trabajo sigue siendo la gran modalidad de captación de víctimas, pero en el caso de menores de edad en la selva también se da un fenómeno que suelen ser que las familias mismas, por algún tipo de entrega o intercambio de dinero, aceptan a que sus hijas sean llevadas, aún a sabiendas de que pueden correr riesgos de situaciones de explotación sexual. ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie frente a situaciones así? No ser indiferente. Sí, eso es lo más importante, y tratar de ver en cada situación, inclusive aquellas que se producen en la calle diariamente, como bien mencionaban, las situaciones en las esquinas, de la posible existencia de una situación de trata de personas, y si es que lo tuvieran como un hecho más o menos cierto, informarlo a esas autoridades. Hay una línea que es la 1818, en la que uno puede llamar de manera inclusive anónima, que solamente necesita dar la información para que las autoridades intervengan. Por supuesto hay otras como la línea 100, etcétera, que también pueden ser... la línea 1818, la línea del Ministerio 100, del Interior. Para poder reportar si uno conoce de un caso de explotación. ¿Las fiscalías especializadas están dando la talla? Sí, yo creo que sí, no solamente porque ha aumentado el número de casos detectados, sino también uno lo ve en su acción frente al Poder Judicial, ¿no? Cada vez hay se crea un buen binomio ahí, Policía Nacional, bajo la Dirección de Trata de Personas, y la Fiscalía, ¿no? Que están trabajando. Sí, creo que eso depende, de la mano. Yo creo que depende de la región, la verdad, pero en Lima por lo menos muy bien. Hay grandes casos que se... ¿Tiene su correlato en el Poder Judicial y en sentencias firmes? ¿O toman los tiempos del Poder Judicial? Bueno, curiosamente, por ejemplo, en el caso de las Malvinas, o el caso de la fábrica Nicolini, o en el caso de Joshua Brown, el famoso La Bestia, ¿no? Los tiempos han sido más que prudenciales, ¿no? Cualquier proceso judicial toma su tiempo, es una garantía además para la persona procesada, pero han sido razonables, y las sentencias han mejorado, no solamente por el número de años impuestos, sino también por los montos de las reparaciones. Sin embargo, esos son casos emblemáticos, pero que no necesariamente se trasladan a las regiones. En las regiones sí uno puede encontrar todavía sentencias donde se colocan digamos, condenas por debajo inclusive del límite establecido en la ley,
Es decir, y ahí hay que sospechar que y sentencias lo que ocurre todavía bajo la mesa, ¿no? Y sentencias donde todavía la reparación está en 2.000 o 3.000 soles. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para hablar de este tema del que todos tenemos que estar involucrados. Muchas gracias a ustedes.